Es el actor, director y una de las estrellas más brillantes de Hollywood. 2 veces ganador de un Oscar. Cuenta con una cartera cinematográfica envidiable que mostraremos en este rating. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy te traemos las 18 mejores películas de Denzel Washington. Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, continuemos. Número 18. Historia de un soldado. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. En el año 1944, un sargento negro es asesinado en una carretera solitaria cerca de la base militar de Luisiana. Debido a la presión ejercida por las autoridades y por la opinión pública, el ejército envía al capitán Davenport, un abogado también de raza negra, para que se encargue de la investigación. Número 17. Fences. Ambientada en la década de 1950 y gira en torno a una antigua estrella del béisbol americano que por circunstancias ahora se ve obligado a trabajar recogiendo basura. Número 16. The Equalizer. El Protector. McCall es un hombre que ha iniciado una vida nueva y tranquila, pensando que su pasado misterioso ha quedado atrás. Pero cuando conoce a Terry, interpretada por Chloe Grace Moretz, una chica joven sometida al control de ultraviolentos gánsteres rusos, no podrá quedarse de brazos cruzados y sentirá la necesidad de ayudarla. Armado de unas capacidades ocultas que le permiten vengarse de cualquiera que trate brutalmente a gente indefensa, McCall deja su autoimpuesto retiro y le renace el deseo de hacer justicia. Si alguien tiene algún problema, si la suerte no le acompaña, o si tiene a nadie más a quien acudir, McCall le ayudará. Número 15. Antwon Fisher. Antwon Fisher, interpretado por Derek Luke, un joven marinero de carácter violento, es obligado a ver a un psiquiatra de la Marina, quien es interpretado por Denzel Washington, para así aprender a controlar su rabia. La terapia le inspirará para buscar a la familia que le abandonó cuando era un niño. Un drama basado en hechos reales a partir de la historia del propio Antwon Fisher. Número 14. Mucho ruido y pocas nueces. Don Pedro, príncipe de Aragón, y su ejército victorioso vuelven de la guerra. Nubes de polvo se elevan por encima de la llanura azotada por el calor, marcando su trayectoria. A Don Pedro le acompañan Benito, hermanastro de este, Don Juan y Claudio. Cuando los jóvenes héroes pasan por las majestuosas arcadas de la finca de Leonato, se cruzan cálidas bienvenidas y miradas apasionadas entre los guerreros conquistadores y las damas que les esperan. Número 13. Marea Roja. Una facción rebelde del antiguo ejército ruso se apodera de una base de misiles. El mundo se encuentra ante la más grave situación de emergencia. El submarino Alabama se dirige hacia aguas rusas cargado de armamento nuclear. En el momento en que reciben la orden de lanzar los misiles, los de la tripulación se dividen en 2 bandos. Número 12. El vuelo. El capitán Whit Whittaker, interpretado por Denzel Washington, piloto de aviones comerciales, salva a casi todos los pasajeros de su nave al realizar un aterrizaje increíble. Es ensalzado como un héroe, pero pronto surgen dudas sobre su estado ese trágico día. Número 11. Grita Libertad. Donald Woods, interpretado por Kevin Kline, periodista blanco sudafricano de corte democrático y liberal, entra en contacto con Steve Biko, interpretado por Denzel Washington, un líder negro que aboga pacíficamente por la convivencia entre las dos razas. Donald y Steve traban amistad, lo que propicia que el primero comience a simpatizar con su causa. El periódico comienza a publicar noticias de la comunidad negra. Número 10. The Great Debaters. Drama basado en la historia real de Mel Tolson, un profesor de historia afroamericano en el Wiley College de Texas, quien en 1935 inspiró a sus estudiantes a formar el primer equipo de debate del colegio, que luego se enfrentaría en la final a la Universidad de Harvard en el campeonato nacional. Número 9. Huracán Carter. En junio de 1900 hace en prisión a escribir su autobiografía, The 16 Round, una muestra de sinceridad y vitalismo. Ahí comenzará el proceso para limpiar su nombre. Número 8. Plan oculto. 4 individuos vestidos con monos de pintor se introducen en el Manhattan Trust Bank de Wall Street.
tomando el edificio con rehenes en su interior. Dos negociadores de la policía, interpretados por Denzel Washington y Chiwetel Ejiofor, se ponen al frente del caso, teniendo que vérselas con el astuto jefe de los atracadores, interpretado por Cliff Owen, y con una misteriosa mujer, Jodie Foster, que puede darle la vuelta a un atraco, que quizá no lo sea. Espera, si te está gustando el video no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal. Continuamos. Número 7. Filadelfia. Un joven y prometedor abogado, Andrew Beckett, interpretado por Tom Hanks, es despedido del bufete en el que trabaja al conocerse que ha contraído el SIDA. Decide demandar a la empresa por despido improcedente, pero ningún abogado acepta defender su caso. Finalmente, Beckett contacta con Joe Miller, interpretado por Denzel Washington, un abogado que, pese a no tener muy buen concepto sobre los homosexuales, conoce muy bien lo que significa ser discriminado. Número 6. Malcolm X. Malcolm Little, interpretado por Denzel Washington, nació en 1925 en Omaha, Nebraska. Su padre, ministro baptista, murió siendo él niño, y su madre acabó en un psiquiátrico cuando el Ku Klux Klan incendió su casa. Rechazado por el ejército, se hizo delincuente y fue a parar a la cárcel, donde se convirtió al islamismo y cambió su apellido por una X, como símbolo de los que ignoran su origen. Una vez libre, lideró la oposición más radical contra el racismo, pero tras peregrinar a la Meca suavizó sus posturas. Casado y padre de 6 hijos, murió asesinado en 1965. Número 5. El fuego de la venganza. México DF. Un agente del gobierno, interpretado por Washington, decepcionado con su vida, acepta a regañadientes un trabajo que consiste en proteger a una niña, quien es interpretada por Dakota Fanning, cuyos padres han recibido amenazas de secuestro. La relación con su protegida despertará en él sentimientos desconocidos. Cuando la niña es secuestrada, su rabia se desatará contra los responsables. Número 4. Día de entrenamiento. Alonzo Harris, interpretado por Denzel Washington, es uno de los más efectivos agentes de narcóticos del Departamento de Policía de Los Ángeles. Un tipo con 13 años de experiencia, que usa métodos poco éticos, pero con evidentes resultados. Jake Hoyt, interpretado por Ethan Hawke, es el novato idealista que debe hacer méritos para convertirse en compañero de Harris. Ambos se enfrentarán a los peligros de los barrios más marginales de la ciudad. Número 3. Tiempos de gloria. La acción del film tiene lugar durante la Guerra de Secesión que enfrentó a las tropas de la Unión con el ejército confederado. El balance de esta temible guerra civil fue de 700,000 muertos. Los nordistas reacios en un principio a dar armas a los negros para que lucharan en la guerra. Después del valor demostrado por el Regimiento 54, abrieron las puertas del ejército de la Unión a 180,000 soldados de color que lucharon principalmente por su emancipación e igualdad con respecto a los blancos. Número 2. Titanes hicieron historia. En Virginia, el fútbol americano es un gran acontecimiento deportivo, un estilo de vida que nace en los institutos. En 1971, cuando el proceso de integración racial obliga a crear una escuela para blancos y negros, el deporte se verá sometido a una prueba de fuego. Herman Bone, un negro, sustituye al veterano y eficaz Bill Joast como primer entrenador de los T.C. Williams High Titans. Juntos llevarán a cabo una gran tarea: convertir a una pandilla de chicos agresivos y desorientados en adultos responsables y sensibles, y sobre todo, liberar a la ciudad de su intolerancia y sus prejuicios raciales. Número 1. American Gangster. Nueva York, 1968. Richie Roberts, interpretado por Russell Crowe, es un insobornable policía en un cuerpo infestado por la corrupción. Frank Lucas, interpretado por Denzel Washington, es un traficante de heroína que se convierte en el rey de la mafia de Nueva York. Los caminos de estos dos hombres se van a cruzar sin remisión. ¿Cuál es tu película favorita de Denzel Washington? ¿Estás de acuerdo con el orden de la lista? Haznoslo saber en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te ha gustado, por favor dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!